Bueno, vamos a empezar con esto. Yo no sé si exagero, creería que no, pero yo creo que hoy va a ser un día que va a quedar en la historia de los argentinos. Ustedes, y ya lo tienen que agendar, 25 de abril del año 2019 se llevó a cabo en nuestro país por primera vez un juicio por jurados, así como lo vemos en las películas. Hay una serie de la cual soy absolutamente fanático que se llama La Ley y el Orden. Pero también me encantan las CSI, bueno, todo eso, pero particularmente en La Ley y el Orden, allí es común ver cómo quienes son acusados de distintos delitos son juzgados, digamos, la sentencia eh, se la dan ciudadanos, los pares, sus pares ciudadanos, y es muy común para otros países, particularmente para Estados Unidos, pero para nosotros esta es la primera vez que se da el hecho de que un jurado popular tenía la tremenda responsabilidad de juzgar a un ciudadano, a un par, en este caso al médico que ustedes recordarán. El médico se llama Lino Villar Cataldo. Lino Villar Cataldo llegó a este juicio por jurados porque en oportunidad en que llegaba a su casa, entraba su vehículo al garage de su casa y fue objeto de un intento de robo por parte de delincuentes, y allí este médico, un hombre que estudió para salvar vidas y no para quitarlas, disparó contra quien él entendía y pensaba que si él no lo mataba al delincuente, el delincuente lo mataba a él. Bueno, finalmente, luego de un largo proceso, porque esto ocurrió en el año 2016, pasó bastante tiempo ya, finalmente la causa llegó a este juicio y lo tuvieron que decidir si era culpable o no, como decimos, 12 ciudadanos. Bueno, después de todo lo que fue el juicio, que se llevó tal cual como digo en las películas, a los integrantes del jurado, que eran 12 ciudadanos elegidos al azar del padrón bonaerense, 12 ciudadanos elegidos al azar del padrón bonaerense, escucharon y por supuesto participaron de todo lo que fue el juicio, y cuando llegó el momento de votar para ver si era culpable o no, le dieron un formulario. La justicia, obviamente, le dio un formulario, y el formulario tiene estas características. Se llama formulario de veredicto. Acusado, Lino Darío Villar Cataldo. Y luego, entre paréntesis, dice: el presidente del jurado deberá marcar con una X la opción correspondiente sobre la línea de la izquierda. Solo una opción. Primero, dice: nosotros, el jurado, encontramos al acusado Lino Darío Villar Cataldo culpable del delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego, conforme al requerimiento, por tantos votos. Segunda opción: nosotros, el jurado, encontramos al acusado Lino Darío Cataldo, Villar Cataldo, culpable del delito de menor incluido de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, conforme al requerimiento tal, por tantos votos.
Y el tercero es nosotros, el jurado, encontramos al acusado Lino Darío Villar Cataldo no culpable. Como se indica al comienzo del formulario, el presidente del jurado debe marcar solamente con una X cuál de estas tres opciones es por la que se han inclinado. Tiene que ser un fallo de característica unánime, los 12 miembros del jurado, y en este caso los 12 jurados declararon a Lino Darío Villar Cataldo en la opción 3, que dice no culpable. De esta manera, por primera vez en la Argentina, por eso digo que este día 25 de abril del año 2019 va a quedar en la historia de la justicia argentina, como el día en que se llegó a este juicio, y un jurado integrado por ciudadanos decidió, a través de su veredicto, declararlo a este médico acusado de homicidio como no culpable. Obviamente que esto va a empezar a generar, y ya lo está haciendo, una enorme repercusión, ¿no es cierto?, porque es la primera vez que esto pasa, y por supuesto ya están las expresiones que se han dado. El defensor de Villar Cataldo dijo que estimó que los jurados se basaron en las pruebas y en su experiencia de vida. Yo creo que fue un mix entre sus experiencias vividas y el hecho. Mientras tanto, la madre del delincuente, ¿no es cierto?, dijo que a su hijo lo habían fusilado, prácticamente lo habían fusilado, y por ese motivo entendía que, por supuesto, bueno, la madre del delincuente dice, a mi hijo me lo fusilaron, porque era pobre, bueno, todas las cuestiones propias de lo que genera, ¿no?, una circunstancia de este tipo. Pero lo cierto es que los 12 jurados lo declararon no culpable, y esto recuerda a una de las más importantes y conocidas películas de la historia. En la historia del cine hay una película fantástica de hace muchos años, con una cartelera. Los artistas que protagonizan esta película son figuras espectaculares del cine, entre ellos Henry Fonda, que se llama 12 hombres en pugna. Y justamente la película relata la discusión, la pugna que se genera entre los 12 miembros del jurado, que tienen que decidir por la culpabilidad o no de un acusado. Bueno, eso que lo veíamos tan lejano en las películas, hoy lo vimos acá. Yo lo voy a sumar a esta charla, porque vamos a continuar luego hablando con él del tema de la justicia. Me dice la producción que ya en minutos lo vamos a tener. Yo lo quiero sumar a esta reflexión, y vamos a continuar luego hablando del tema de la justicia en Salta, a nuestro querido amigo de siempre, un colega, un gran periodista también, por supuesto, compañero de tareas acá en Pacífico. Él forma parte del grupo que lleva adelante acá en FM Pacífico el programa de la mañana, el Magazine, junto con Tito De Vita. Estoy hablando de mi querido amigo Héctor el Turco Ali. Hola Héctor, ¿cómo estás, Turco? ¿Cómo te va? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos como siempre, Turco querido. Un placer. Bueno, hermano, tu reflexión sobre esto que yo comentaba recién, estos 12 hombres en pugna que se dieron hoy por primera vez. Digo que este es un día histórico seguramente para la justicia. ¿Cuál es tu reflexión sobre lo que pasó hoy, Turquito querido? ¿Vos te referís al enroque concretamente?
Ya vamos a hablar del enroque. Estoy hablando, pero podríamos hablar de eso también, ¿no? Estoy hablando del cirujano Villa Cataldo, que los dos... Sí, perdón. No lo asocié porque en la previa era que íbamos a reflexionar sobre... No, vamos a reflexionar sobre ese tema, pero primero, previo a eso, y como un hombre que conocéis los vericuetos de la justicia, quiero tu reflexión sobre lo que pasó hoy con este juicio por jurados, Sí. que declaró no culpable al médico Lino Darío Villar Cataldo, que lo mató al delincuente cuando intentó robarle, ¿no? Y Claro. bueno, era la primera vez que se daba esto en Argentina. Y bueno, Así que... el juicio por jurados en la Argentina es algo nuevo desde que se está aplicando en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires o la provincia de Córdoba, entre otras que ahora me vienen a la memoria. Acá recordar que se lo quiso aplicar y se le fue diluyendo. Inclusive hay grupos que se oponen tajantemente al juicio por jurados, entienden que desde lo jurídico no existiría, digamos, no se podría llegar a la verdad real, porque lo que prima es el parecer de 12 personas comunes, en el sentido de no ser letrados, y que analizan hechos y no el derecho, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires con casos graves como este, y ya había habido uno anterior, la verdad que no tuve el tiempo de ir al archivo y buscar cuál había sido el resultado, pero ya hubo un caso de juicio por jurado. Quizás los hay más, pero como no tiene la trascendencia de Villa Cataldo, quizás no nos enteramos, ¿no? Pero evidentemente que acá lo que se analizó, como explicaba el abogado de Villa Cataldo, son hechos, porque en algún momento se le pregunta al abogado acerca de las pericias que podrían haber sido contradictorias respecto de si Villa Cataldo tenía el arma guardada o la llevaba en la cintura, para lo cual no tenía permiso, no tenía permiso de transportarla, sino de tenerla guardada en su casa, que en la grabación se lo ve saliendo muy tranquilo de la casa con el auto estacionado porque supuestamente tenía la pistola en la cintura, y otras contradicciones que saltan de las pericias que la querella pretendía hacer valer para que fuera condenado por homicidio simple, agravado por el uso de armas de fuego, o homicidio simple, agravado por exceso de legítima defensa. Esa era una de las dos opciones por las que podría haber sido condenado. La tercera era no culpable, que nos llama la atención, ¿no? Por esto de culpable o inocente, por la que es culpable o no culpable. O es no una culpable. terminología que se El aplica en término, estos casos. claro, llama la atención, es cierto. Exacto. Y bueno, después de haber escuchado el testimonio, las pruebas, los testigos, como pasa en las películas que tanto vemos en el cine, y como esa 12 hombres en Tacna, justamente, creo que anoche la estaban dando, Daniel, mirá, me parece... No me digas. Delirando, y unos actores de primerísima Claro, línea, Henry Fonda, entre ellos, fantástica. analizando la cuestión con el detalle. Y ha habido otras películas donde se puede ver la intimidad del jurado, cómo se discute, cómo cada personalidad emerge, cómo se van poniendo de un lado, del otro. Y uno imagina que este jurado, pese a que deliberó 2 horas, según dicen, también debe haber analizado los casos. Pero en este caso son gente del pueblo, gente común, que sabe, que vive, que quizás haya tenido, más allá de que vos sabés que se hace una selección muy, muy fuerte, son muchos filtros los que pasan, son muchas las personas que se designan hasta que llegan a 12. Claro. Porque esas personas tienen que reunir características particulares para ser elegidos jurados. Bueno, imaginamos que en algún caso alguno puede haber tenido algún pariente, algún amigo, algún vecino que pueda haber sufrido un hecho de violencia, y probablemente ese paradigma se haya instalado en el criterio final de la no culpabilidad. Exactamente. Por eso que esta frase tan sencilla de que los jurados analizan hechos y no el derecho, porque muchas veces hay pruebas contundentes que por una falla procesal son revertidas y no se le da validez a esa prueba en los juicios comunes, ¿no? Así es. En los juicios orales públicos. Por ejemplo, a ver, hace poquito al doctor René Gómez, por ejemplo, en el juicio al doctor Reynoso, el doctor René Gómez estaba imputado también como integrante de la asociación ilícita, y se le cae la acusación y se declara falta de mérito porque se anula el testimonio de su mujer, de su ex mujer, la doctora Rita Vázquez.
Se anula ese testimonio que era la principal prueba, por lo tanto se cae la prueba que tenía el doctor Gómez. Entonces, ahí tenés una muestra de cómo a veces lo procesal incide en el análisis del derecho y en la conclusión. Exactamente, lo que se llaman los aspectos técnicos, ¿no? Que le llaman los abogados. Claro, ¿no? todo lo que los abogados manejan tanto a favor como en contra del acusado. Exacto. Pero ahora, en este caso ya los jurados reciben instrucciones de parte de la jueza, de cómo tienen que analizar, cómo tienen que escuchar y recibir los alegatos de cada uno de los abogados. Tienen instrucciones, sin duda. Aparte han pasado por todo un periodo instructorio, esto de que no pueden tener contacto con las partes, que están aislados, que se los revela de tener que ir a trabajar. O sea, son cosas bastante particulares, ¿no? Exacto. Aparte, lo característico de esto, ¿no? Que es nuevo, digo, para nosotros. Yo soy un fan de la serie La Ley y el Orden, le contaba a la audiencia, y ahí uno está acostumbrado, digamos, un poco a ver toda la trama, pero ahora en vivo y en directo es distinto. No se dieron a conocer la identidad de los jurados, ni tampoco cuál es la actividad que realizan, y esto se tuvo un especial cuidado para que no los persigan ni para que ejerzan ningún tipo de presión sobre ellos. Tal cual. Lo que se sabía era que eran estudiantes, había un gasista, una profesora de inglés. Eso era lo mínimo, lo básico que se sabía de estas 12 personas, y que la mayoría eran jóvenes. Pero detalle de las identidades no, porque inclusive atrás de esto puede haber amenazas, ya que estamos hablando de series. Hay una película que se llama La Jurado. Sí, exactamente. Y no me acuerdo la actriz, pero bueno, muy conocida. Sandra Bullock. El imputado ejerce una presión desde el primer momento sobre ella al saber que iba a ser jurado. Sí. Con amenazas a su hijo y demás. O sea que alrededor de todo esto siempre se tejen cosas teniendo en cuenta que lo que están analizando son cuestiones graves. Para eso se utilizan los juicios por jurado. Exacto. Ahora, Turco, a reavivar la polémica o el debate, por decirlo de alguna forma, que se instaló cuando la doctora Caletti, en algún momento, quiso, cuando era ministra de Justicia, impulsar acá. Se dieron seminarios, se viajó por toda la provincia, se hablaron de los antecedentes, y además el juicio por jurado está en la Constitución desde hace mucho. Así es. Pero nunca se terminó de aplicar. Bueno, Buenos Aires, creo, y Córdoba y alguna otra provincia más ya lo están aplicando, y este fue el resultado. Y bueno, si tenés que hablar de lo que es la piel, la epidermis de la sociedad, teniendo en cuenta el alto grado de inseguridad que hay, esta falta de código, según Moreno, que tienen los delincuentes, que matan gente inútilmente, que sabemos la peligrosidad que conllevan los motochorros, las entraderas, que afortunadamente acá todavía no la tenemos. Evidentemente que hay una sociedad que está muy sensibilizada, hipersensibilizada, y más allá de instrucciones o lecciones que le puedan haber dado, evidentemente que tiene que haber existido por allí una postura que justifique la actitud del señor Cataldo, que a todas luces dice haberse defendido porque él también fue agredido con un arma similar, golpeado, y la duda era si había tirado parado o tirado acostado. Sí. La verdad que son detalles, como te digo, que aprovechan las mesas para ponerlo como prueba. Exacto. Pero en este caso, evidentemente que acá pudo haber habido una posición sensible de la gente o del jurado respecto de lo que le está pasando a la gente común con la delincuencia y la inseguridad en la Argentina, ¿no? Exacto. Ahora escuchaba algunos comentarios del ciudadano de a pie, como yo le digo, y todos, la mayoría decían esto: si el ladrón no hubiera ido a robarle al médico, estaría vivo, ¿no? Y creo que a partir de ahí, bueno, ya no hace falta decir demasiado, a decir verdad es así. Robar. ¿Recordás el caso del policía salteño? Sí, de Mamaní. Que va a ir a juicio por con el turista en la boca. Claro, era su vida o la de él. O si el turista sueco que tenía la mochila hubiera tenido un arma, también lo hubiera disparado. O sea, y vos escuchás a la madre, como también escuchábamos a la madre de aquel ladrón que mató al policía salteño, y de alguna manera casi amenazándolo, dice, bueno, yo ahora no me hago responsable por lo que le pueda pasar a Cataldo. Nosotros acá llegamos. Este hombre disparó 8 balazos contra mi hijo, pero nunca dice que su hijo también había disparado. No, claro.
Pero por eso, pero lo básico, lo elemental, si el tipo no hubiera salido a robar, hoy estaría vivo. O sea, partamos de ahí. Exactamente, el que sale a robar y sale con un arma, sabe que corre Exacto, riesgo. son los gajes del oficio. Que lo matan las mismas víctimas, y que ya no identifica a cada caso en particular. Acá hay ladrones, hay delincuentes que salen armados y matan. Claro. No, por eso son los gajes del oficio del que sale a robar. Ahora Guillermo Moreno dirá, bueno, murió en su ley porque él no tuvo código. ¿Ah? No tuvo código. Claro, ¿no? Eso quizás diría Moreno. Ahora, Turco, la última con esto. Va a quedar siempre, ¿no?, la duda, ¿qué hubiera pasado si a Villar Cataldo, en vez de juzgarlo 12 ciudadanos, 12 pares, 12 personas, igual que él, lo hubiera juzgado un tribunal tradicional? Claro, ahí hubiera sido una disputa de abogados. Claro, y quedará la duda de decir, acá zafó y capaz que allá lo condenaban. Del tribunal, exacto. Sí, puede pasar. ¿No? Claro, así que bueno, quedará la duda. Lo cierto es que Cataldo, pero de todas maneras, no es como decían esta mañana. Yo escuché hoy algunos comentarios de algunos periodistas de Buenos Aires diciendo, bueno, Cataldo zafó. No zafó nada, ese tipo le arruinaron la vida para siempre. O sea, a ver, si tenemos un reglamento que indica que lo que prima es el criterio del jurado, y está aceptado, y fue aprobado, y lo dice la Constitución, no se trata, como vos decís, de zafar, se trata de derecho, de una forma de hacer derecho. Claro. Pero igual, Turco, este tipo no va a tener paz nunca, porque va a tener que vivir mirando siempre para atrás para ver si no aparece alguien, algún familiar, lo que sea. Escuchás al hermano cuando terminó el juicio, salió a hacer declaraciones, el hermano de Villar Cataldo, diciendo que la familia quedó destrozada. Pero lógico. Viven todos separados porque no quieren estar juntos por no generar problemas, que en ningún momento estuvieron viviendo todos apretados en la misma casa. Y lo que vos decís, este hombre o se tiene que mudar, o porque digamos que el palo del que venía este chico no es de lo mejor de la sociedad, sin ninguna duda. Exactamente. La única seguridad que podrá tener es si se va a vivir a la luna. Bueno, no, qué terrible. Bueno, una experiencia importante como sociedad, sí, digo. Y muy interesante para analizarlo desde lo frío, ¿no? Sí, desde claro. afuera, para mirar. No, claro. Claro. Cosas que tantas veces vimos en películas, porque para los Estados Unidos es algo común. Sí. Pero acá no, es esporádico cada tanto, y exacto. Eso genera mucha Por eso yo decía, este día va a quedar seguramente en la historia, ¿no? De los anales. Los anales, exactamente. No sé cómo, no sé esa palabra, estamos en horario de protección. No seas porno, Turco. Bueno, Turquito querido, que vayamos no a lo nuestro, a lo tuyo, porque yo te quiero escuchar, porque bueno, todos sabemos de esta decisión política que ha tomado el gobernador de la provincia de producir lo que se llama un enroque entre Pablo López Viñal, que es hasta ahora el procurador, ya no es el procurador, pero era el procurador general de la provincia, y el doctor Abel Cornejo, que era juez de la Corte de Justicia, donde, ¿qué van a hacer? Intercambiar bancas. López Viñal pasa a la banca que ocupaba Abel Cornejo en la Corte, y López Cornejo pasa a la Procuración General de la provincia. Eso en la jerga se denomina enroque. ¿Y por qué se da esta circunstancia, mi querido Héctor Alí? ¿Por qué sucede esto? Que podemos hacer, no sé, varias lecturas. Por eso, yo quiero escuchar la tuya. Primero, que sale la psiquis del doctor Abel Cornejo, que sale hace 2 semanas, ¿no? Más o menos. Sí. Avisar que renuncia a la Corte, que no está de acuerdo con la perpetuidad, que si bien su mandato vence el año que viene, él iba a dejar de ser integrante a partir del 10 de mayo, creo. El 11 de mayo. 11 de mayo, sí. Exactamente. Dejó entrever que tenía algún otro tipo de propuestas, inclusive políticas. Pero claro, en ese momento, cuando él produce esa renuncia, quizá no estaba en el imaginario popular esta posibilidad de que vaya a parar a la Procuración. Sorprende, en este caso, cuando el doctor Urtubey decide ocupar uno de los puestos en la Corte de Justicia, que dejaría vacante justamente el doctor Abel Cornejo, proponiendo al doctor López Viñal. Inclusive, fíjate que
la propuesta se hace antes de la renuncia, ¿no? Claro. Que ponen a consideración de tachas y apoyos, como lo hace este gobierno desde que asumió, cada vez que va a ingresar alguien a la Corte, ¿no? Todos los jueces que nombró Tubey estuvieron primero 1 o 2 semanas expuestos a las impugnaciones y a los apoyos de los ciudadanos, quien quiera que fuera, o instituciones. El propio Abel Cornejo lo estuvo, me acuerdo. Y ahora nos enteramos del cruce, pero algo que todos creo que ya lo anticipábamos, ¿no? En los pasillos de tribunales, Sí, sí. en las versiones periodísticas, en las charlas con los abogados, era como que era de cajón, como que era obvio que esta podía haber sido la jugada. El interés político que puede haber atrás de eso, la verdad, es difícil de analizar en el sentido de que lo podemos saber en el sentido siguiente. El gobernador está jugando fichas que quizás le hubiera correspondido jugar al próximo gobernador. Claro. ¿Sí? Incluso ya hoy empezaron a adelantarse nombres de quienes ocuparían los lugares que van a empezar a quedar vacantes, caso Catalano, caso Fabián Vitar, y me queda uno más. Sí, queda uno más, son 3. Uno más que no me acuerdo cuál es. Sí. Bueno, y ya se empiezan a tirar nombres. Simón Padrós, que también sonaba para la Procuración. Exactamente. Pamela Caletti, que no es la primera vez que suena para la Corte. Exactamente. Y hoy se sumó Rodolfo Urtubey. Y hay un tercero también. Rodolfo Urtubey, al menos hoy apareció el nombre de Rodolfo Urtubey. Pero que él no niega en el sentido de que él dice que el gobernador no lo puede proponer por una cuestión ética. Sí, correcto. No, si bien no hay ninguna regla, no lo podría proponer a él, aunque él se considera capaz y que sería justo su nominación. No, claro, todo el mundo habla de que posee Rodolfo Urtubey, el doctor Rodolfo Urtubey posee un currículum extraordinario dentro de lo que es el ámbito judicial. Ya ha sido integrante de los tribunales en la capital. Exacto, en San Isidro. Es inspirador del Código Procesal Penal acusatorio que se está utilizando ahora en la provincia y que próximamente se va a empezar a utilizar en la Nación. Así es. Recordad que ahora a partir de junio se empieza a usar en Salta y Jujuy. Así es, el nuevo Código Procesal acusatorio, donde los fiscales empiezan a hacerse cargo de la investigación, se van a cambiar las denominaciones, ahora los jueces penales van a ser jueces de garantía, o sea, cambia el sistema. Y él es inspirador, uno de los inspiradores. Y también, bueno, Pablo López Viñal, lo mismo, después. Entonces quizás el primer detalle que podemos ver es esto, ¿no? Ambos vencían sus mandatos el año que viene y sin embargo son renovados a través de este cambio, de este enroque, antes de que concluya el mandato del doctor Tubey, que inclusive se podría cambiar a los magistrados si no les prorroga el mandato también antes de irse, o pocos días antes de irse. Lo cual nos remite a lo mismo que habría hecho o que hizo en su momento Juan Carlos Romero, cuando ocupó, 1 hora antes de irse, uno de los cargos con Gustavo Ferrari y otro con el doctor Guillermo Catalano, ¿no? Así es, claro, Algo fue parecido. lo Super Express. Y en el medio de todo esto, Daniel, vos sabés que quedó totalmente deshilachada esta propuesta de la acción popular de inconstitucionalidad que proponía que la Corte resolviera la perpetuidad de sus miembros. Así es. Si bien se nombró a un tribunal ad hoc, porque los jueces no podían decidir su propia continuidad, hubiera sido el colmo. La Corte como institución la que lo iba a definir y por lo tanto los planteos fueron que para esto hacía falta una reforma constitucional y no una acción. Así es, claro. Por eso es que la Asociación de Jueces retira, si bien entendía que seguía insistiendo en que eso hubiera sido lo más justo, lo retira por el tinte político que se le había dado a la cuestión. ¿No? Es una discusión que a la gente común, que como vos decís, se cambia de pie, mucho no le interesa, más allá de que en algún momento le pueda llegar a un rebote. Exacto. Y lo que yo veo de positivo en el cambio de López Viñal a la Corte es que me parece que el doctor Abel Cornejo va a tener un perfil de mayor apertura del ministerio hacia la gente, y sobre todo hacia los medios. El doctor López Viñal ha sido hiperhermético, ha tenido un estilo que ya se le conocía de cuando él ejercía la superintendencia de la Corte, cuando Rodolfo Urtubey padre era el presidente de la Corte, ¿no? Un hombre con una disciplina muy estricta, muy rígida, que algunos jueces no estaban muy felices con su forma de actuar, lo consideraban algo parecido a la Gestapo dentro del Poder Judicial. Y algo parecido ha hecho con el tema de la relación con los medios. Yo creo que ya te lo dije, que chiste lo repito todos los días,
pero no pierde sentido. Para mí no era el Ministerio Público, sino el Misterio Público. Exactamente. Sí, Porque, sí, claro. salvo honrosas excepciones, y me alcanza los dedos de una mano para contarlos, ningún fiscal recibe prensa, habla con los medios, de las causas que tienen que ver con la sociedad, porque es el Ministerio Público, no es la gente. Turco, no sé en el caso tuyo, yo tengo 33 años de periodista y jamás le pude hacer una nota a López Viñal. Bueno, yo le hice notas, pero cuando era de interés de la Procuración. Por ejemplo... claro, cuando le importaba a él, claro. Perdón, el CIC, no, el CIC. Sí. Con los laboratorios. CIF, exacto. Creo que también cuando vinieron de otro lugar a copiar el modelo, creo que de la provincia de Mendoza, me parece. 2 o 3 oportunidades, pero solo por una cuestión institucional. Una vez sí lo pude agarrar al voleo, como se dice, porque había un pacto con los fiscales nacionales por el tema del narcotráfico y demás, y le hice una pregunta clave, que tiene que ver con el vértigo que tenía las causas contra el ex gobernador Juan Carlos Romero. Tenía como 7 causas abiertas, había pedido desafuero, pedido de indagatoria, Romero contestaba solamente con escrito, y de golpe, de un día para el otro, se acabó el vértigo. Desaparecieron las causas de los mostradores, los expedientes ya no se activaron más. Y bueno, yo le hice esa pregunta, ¿qué pasó? Si esto tenía que ver con el acuerdo político. Un acuerdo político, obvio, claro. No contestó, me dijo. No, lógico, como si... Y vos sabés que, por ejemplo, si bien no hay muchas, hay causas que tienen que ver con delitos contra el Estado. Son los delitos económicos complejos. Está la doctora Poma, creo que la doctora Guzmán, me parece, no me acuerdo bien. Bueno, jamás han tenido contacto con los medios, jamás, para explicar qué pasa con el erario público, por decirlo de alguna forma. En cambio, hay 2 o 3 fiscales penales, Miralpeix, Ramos Osorio, Pablo Paz, no quiero ser injusto, me digo alguno, pero que sí tienen la amabilidad de que si uno los consulta, ellos que van a decir hasta donde pueden decir, y son amables. Pero en el resto, incluso los fiscales de las localidades del interior, yo estuve llamando, por ejemplo, a Orán para hablar del caso de la misma Fancheca, habló con la fiscal. No, nosotros nos dicen que todo se tiene que remitir a la oficina de prensa de la Procuración. Y vos sabés lo que son las oficinas de prensa, en un lugar que es hiperhermético. Entonces, ellos creen que porque te mandan un parte de prensa con algún que otro dato suficiente, que vos te tenés que conformar con eso, porque el trabajo periodístico obviamente es otra cosa, solamente tener ese dato, sino ahondar muchas veces por supuesto. en cosas que no se dicen oficialmente. Y acá los fiscales no hablan, y se lo dicen como si fuera una virtud. El fiscal Odón no habla, el fiscal Córdoba no habla. No puede ser que no hablen. Pero esto también es una línea que bajó todos estos años López Viñal a todos los fiscales. A todos los fiscales, si él es el jefe. Claro, él es su jefe. Por lo menos desde ese punto de vista, desde ya todos sabemos la sapiencia jurídica que tiene el doctor López Cornejo, no va a ser para él nada nuevo. No, por supuesto. Ya ha sido juez federal y ahora ha sido Abel Cornejo. La conclusión. Abel Cornejo siendo juez de la Corte, hemos tenido oportunidad acá en 7 PM en el programa de hablar en más de una oportunidad, con total apertura. La causa no está en sus manos, cuando no pasa por una decisión suya, claro. y son temas de justicia, y yo estoy seguro que en su función va a derramar esa idea hacia los más fiscales. Ahora esperemos que le hagan caso, esa es la otra, porque están muy cómodos los fiscales en su despacho, y mandando este partecito de prensa para que vos tengas idea de qué se trata, ¿no? Exacto. Tengo una pregunta que me hace un oyente y me dice, por favor muchachos, no dejen de hablar de lo que en realidad se busca, que es impunidad. ¿Puede haber esto, Héctor Turco? Y la primera lectura, cuando vos acondicionás una corte con personas como, por ejemplo, ahora se dice que va a ser el fiscal el doctor Silvestre. El doctor Eduardo Silvestre, fiscal de corte, en lugar de Alejandro Sarabia. Claro, fiscal de la corte, exactamente. En lugar de Alejandro, fiscal de corte. Sí, ¿no? Sí, fiscal de corte. Que ha sido funcionario en reiterados cargos, ha estado en la UIF. Así es. Que incluso parece que en el concurso no le fue muy bien. Pero lo primero que se piensa, así como se pensó de Catalano y Ferrari,
que iban a hacer un dique de contención para cualquier causa de Romero que llegara a la corte. De hecho llegó la Ciénaga y la bajaron también, ¿no? Sin Ferrari, ¿no? Pero con Catalán. La idea, si uno quiere pensar mal, es que si están cambiándose las fichas antes de que venzan estos mandatos de estas personas y antes de que se vaya el gobernador, sin dejarle esos cambios al que viene, se puede pensar en que ha quedado una corte que puede ser más amiga o amigable, y otra que no tenga integrantes del mismo palo. Exacto. Ahora, para hacer esto, porque vos dijiste al comienzo, Turco, presentadas en su contra y que no progresaron, con esto no dice que es culpable o no, pero dice que nunca progresaron esas denuncias. Bueno, el doctor Cornejo, cuando estuvo nominado, por eso te decía, él tuvo muchas impugnaciones y le pasaron facturas por la actuación que le pudo haber caído en los cortes de ruta del año 97, en la ruta 34 en Moscón. Esas eran una de las cuestiones que pensaban sobre el doctor Cornejo, y se me ocurre que ha sido quizás el magistrado que más impugnaciones recibió en este sentido. Habría que ir al archivo, yo lo tengo en la memoria, pero hacer precisiones. Pero después, que se sepa que hayan avanzado causas en su contra, eso sí, no ha pasado. Turco, veremos cómo sigue la historia, ¿no? Bueno, yo decía el otro día, y de hecho fue un editorial acá en 7PM, la escribanía de Urtubey en el Senado va a volver a funcionar, ¿no? Y bueno, es muy difícil que se rechace un pliego. Claro. Prácticamente... Por eso, la escribanía. Se aprueba. Así que en este caso, en la medida en que no ha habido incluso impugnaciones concretas a las nominaciones. No, nada, no se expresó, por ejemplo, el FOSIS, el Foro de Observación de la Calidad Institucional, repito, solo lo vi algo que manifestó la doctora Sonia Escudero, pero después no escuché otros pronunciamientos. A mí me extrañó también, hay un grupo de colegas que ha formado una asociación de periodistas autoconvocados, que están preocupados por el maltrato policial, algunos cepos a la libertad de expresión y demás, que no han tenido esto que te estoy diciendo yo respecto del trabajo o las dificultades para poder trabajar con el Ministerio Público respecto de los fiscales. Me llamó la atención porque en definitiva vos te podés conformar con un parte de prensa, con un audio, con un video, pero no es la tarea correcta o completa como nos gustaría hacerla, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, por ahí creo, no hubiera estado de más. Bueno, será cuestión ahora, una vez que asume el doctor Abel Cornejo, reitero, en el caso mío, la experiencia personal, Abel Cornejo es una persona absolutamente accesible. Las veces que desde acá lo hemos convocado no tuvo ningún problema de hablar no solamente de temas vinculados estrictamente con el área de justicia, no, sino con otros temas. Seguro, lo hemos conversado muchas veces con él. Claro. En la medida que esto realmente continúe, esperamos por lo menos esa actitud, esa accesibilidad. Lo jurídico es un hombre capacitado para encarar este proceso, Claro ahora que va a pasar a estar, digamos, del otro lado del mostrador, va a ser el acusador. Exactamente. El jefe de los fiscales, de alguna manera también. Y bueno, que esperamos que sea positivo. Ahora, las especulaciones están a la hora del día. Hoy cualquiera puede suponer, imaginar que puede haber habido un trasfondo político atrás de esto, algún tipo de conveniencia, y son las lecturas que te da la política, que es inconmensurable. Pero que son absolutamente válidas por otro lado. Mi querido Turco, gracias como siempre por ayudarme con estos temas que no son nada sencillos. Gracias a vos por invitarme. Al contrario. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Turco. Chao.